La heredera y la traición John para Voice Over versión completa inicio. Mi nombre es Elena Carmona y heredé un imperio empresarial valorado en 200 millones de euros. Lo que no sabía era que mi esposo planeaba asesinarme. Esta es la historia de cómo un niño desconocido me salvó la vida y cómo convertí mi dolor en justicia. Capítulo 1. El paraíso engañoso. El sol mediterráneo bañaba las aguas cristalinas de Menorca con tonos dorados. Recostada junto a Marcos, mi esposo de 5 años, todo parecía perfecto. Nuestro yate de lujo se mecía gentilmente mientras intentaba sanar el dolor más profundo de mi vida. La muerte repentina de mi padre, hacía apenas 5 semanas que papá, fundador del consorcio mediterráneo, había fallecido de un supuesto infarto. Marcos había sido mi ancla durante esa tormenta. Se ocupó del funeral, me ayudó a asumir la presidencia, y cuando vio mi angustia, sugirió este viaje. Vamos a bucear. Mi amor, me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía. Las formaciones de coral aquí son espectaculares. Te hará bien, acepté. Bajo el agua, pensé, quizás encontraría algo de paz. Nos preparamos con cuidado. Marcos revisó mi equipo personalmente, ajustándome el tanque de oxígeno con manos expertas. Ten cuidado allá abajo, mi presidenta favorita, bromeó. Me reí, sintiendo ese amor familiar. Saltamos juntos al mar azul turquesa. El mundo submarino era mágico. Peces de colores brillantes danzaban entre jardines de coral. Nadamos tomados de la mano, explorando ese universo silencioso. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Estábamos en aguas profundas, rodeados de enormes formaciones coralinas. Cuando todo cambió, desde detrás de un coral masivo, apareció una figura pequeña. Un niño de unos 10 años, con rasgos mestizos sorprendentes, ojos azul intenso y cabello negro como la noche. Llevaba equipo de buceo viejo y desgastado. Nadó directo hacia mí con urgencia evidente. Marcos estaba más adelante, distraído fotografiando un pez. El niño me alcanzó y levantó una pequeña pizarra impermeable. Las palabras escritas helaron mi sangre. Tu tanque está envenenado. Escapa ahora. Capítulo 2. La huida. Mi corazón se disparó, pero mi mente se mantuvo clara. Si entraba en pánico, quienquiera que hubiera hecho esto sabría que había descubierto su plan. Y esa persona estaba nadando a pocos metros de mí. Miré a Marcos. Su espalda, siempre tan confiable, tan familiar. No podía ser él. ¿O sí? El niño asintió con intensidad y desapareció entre los corales tan rápido como había llegado. Actué de inmediato. Me llevé la mano al cuello, haciendo la señal universal de problemas con el equipo. Toqué el hombro de Marcos con urgencia, se giró. Al ver mi señal, preocupación genuina llenó sus ojos. Me rodeó con su brazo y me ayudó a subir a la superficie rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó alarmado cuando salimos del agua. No sé, jadeé, fingiendo pánico. De repente no podía respirar bien. Dolor en el pecho. Creo que algo anda mal con el tanque. Dios mío, volvamos al yate ahora mismo. Me ayudó a nadar de regreso. Una vez en cubierta, me dejé caer tosiendo dramáticamente. Marcos me quitó el tanque con rapidez. Lo siento mucho, dijo con aparente compasión. Debí revisarlo mejor. ¿Cómo te sientes? Mejor, mentí, forzando una sonrisa débil. Debe haber sido un fallo menor. Descansaré un rato. Me ayudó a entrar al camarote. Me senté en el sofá mientras él traía agua. Lo seguí con la mirada, luego miré por la ventana hacia la cubierta. Mi tanque de oxígeno cegía allí, la advertencia del niño resonaba en mi mente. Una sensación de terror frío comenzó a apoderarse de mí, opacando toda la belleza del mar Mediterráneo. Capítulo 3. La verdad revelada. En cuanto Marco salió para hacer una llamada, saqué mi teléfono de emergencia. Mi padre me lo había dado años atrás con instrucciones claras, úsalo solo en crisis extremas. Este definitivamente calificaba. Llamé a Rodrigo, jefe de seguridad del consorcio, un hombre de lealtad absoluta a nuestra familia. Dígame, señorita Elena, su voz era firme y tranquilizadora. Rodrigo, mantuve mi voz calmada. Necesito ayuda urgente. Algo confidencial. ¿Dónde estás? En Barcelona, pero puedo estar donde me necesite en horas. Ven a Menorca inmediatamente. Estoy en el yate Medad y RRA 9 en una cala privada. Te enviaré la ubicación. Trae a tu equipo más confiable y un experto en toxicología. Hay un tanque de oxígeno en cubierta que necesito analizar. De inmediato. Que nadie se entere, especialmente Marcos. Sin preguntas, Rodrigo respondió, entendido, señorita. Ya salgo. Borré el historial de llamadas justo antes de que Marcos regresara, sonriendo. Hablé con un médico. Dice que probablemente fue un pequeño shock por la inmersión. Con descanso estarás bien. Nos saldremos hoy. Asentí, fingiendo agotamiento. Pero en mi mente, 1000 preguntas giraban sin parar. Si el niño tenía razón, si había veneno en el tanque, ¿quién era el responsable? ¿Y cómo lo sabía ese niño? ¿Quién era él? 3 horas después, mi teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo, llegamos. Procediendo. Manténgase segura. Respiré aliviada. Cuando Marcos se encerró en su oficina del yate para una reunión urgente, me deslicé hacia la popa.
Rodrigo esperaba vestido como turista, acompañado de otro hombre. Señorita Elena inclinó la cabeza. Este es el doctor Navarro, nuestro experto. Hicimos un análisis preliminar. Tal como dijo, hay un compuesto extraño en el tanque, incoloro, inodoro. Este compuesto, al inhalarse en dosis bajas, no causa muerte inmediata. Ataca lentamente el sistema nervioso, provocando síntomas similares a enfermedades naturales. Si hubiera buceado más profundo, más tiempo. No terminó la frase. Yo entendí perfectamente. Mi corazón se contrajo. Era verdad. Alguien quería matarme de forma lenta y silenciosa. ¿Y el niño? Pregunté con voz temblorosa. ¿Encontraron al niño que me advirtió? Lo encontramos. Se llama Tomás. Es medio alemán, medio español. Está aterrorizado. Lo llevamos a un lugar seguro en la isla. Dice que necesita hablar con usted personalmente. Capítulo 4. El testigo. Subimos a una lancha rápida discreta. Rodrigo me llevó a una villa aislada en un resort privado. Tomás estaba acurrucado en un sofá, temblando visiblemente. Al verme entrar, sus ojos azules se abrieron enormes, mezclando miedo y esperanza. Me senté a su lado gentilmente. Hola, Tomás. Soy Elena. Me salvaste la vida. Gracias. ¿Puedes contarme qué pasó? Me miró largo rato antes de hablar con voz temblorosa. Su acento era peculiar pero entendible. Lo que me contó me destrozó el alma. Su padre había sido un brillante profesor de química alemán, especializado en toxicología. Hace mes y medio, un empresario español adinerado lo contactó en Berlín. Le pidió crear una neurotoxina poderosa e indetectable. Ofreciendo una suma enorme, su padre, necesitando fondos para investigación, aceptó. Pero después de la entrega, sintió inquietud. Hizo copias de todo, la fórmula, las transacciones, información del comprador. Semanas después, su familia fue atacada en su casa de Berlín por hombres enmascarados. Sus padres y su hermana pequeña fueron asesinados. Tomás logró esconderse en un compartimento secreto antes de morir. Su padre le gritó que fuera a España, encontrara a la mujer de la foto de la transacción y le entregara una memoria USB. Los asesinos quemaron la casa para destruir evidencia. Pero Tomás escapó con la memoria USB, llegó a Menorca, me reconoció por fotos en periódicos y me había seguido durante días, esperando la oportunidad de advertirme cómo era ese empresario. Pregunté con el corazón latiéndome dolorosamente. Tomás levantó sus ojos llenos de lágrimas. Iba con otro hombre, pero el que pagó y habló más. Se parecía mucho al hombre que estaba contigo esta mañana. Temblando, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Mi padre dijo que toda la verdad está aquí. Por favor, señora, venga a mi familia. Apreté la memoria en mi mano. Mi mundo entero se derrumbó. El hombre que estaba conmigo esta mañana. Marcos. Mi esposo, no podía ser. Capítulo 5. Descifrando el horror. Regresamos a la villa segura. Tomás fue llevado a descansar bajo vigilancia constante. El pobre niño estaba agotado. Tras semanas de terror, yo no podía descansar. La memoria USB pesaba como plomo en mí. Mano, necesitamos al mejor experto informático. Le dije a Rodrigo con voz seca. Ya está. Aquí me llevó a otra habitación donde un joven estaba, frente a equipo informático avanzado. Esta es Adriana, la mejor especialista en ciberseguridad que conozco. Le entregué la memoria. Descífrala, sin importar lo que cueste. Al conectarla, como esperábamos, tenía múltiples capas de encriptación complejas. Adriana trabajó intensamente, el sudor perlando su frente y el tiempo se arrastraba con agonizante lentitud. Me senté a su lado, manos entrelazadas, sin apartar los ojos de la pantalla. Cada línea de código era como un cuchillo en mi corazón, ansiaba saber la verdad. Pero al mismo tiempo, la temía. Después de casi 2 horas, Adriana exhaló bruscamente. Listo. La última capa cayó. El padre de este niño era un genio. Creó su propio algoritmo de encriptación. Carpetas aparecieron en pantalla. Adriana abrió una llamada Proyecto Serpiente. Dentro había archivos científicos. Fórmulas químicas incomprensibles para mí, pero había un informe resumen en español. Lo leí. Describía en detalle una neurotoxina con nombre clave N27. Este veneno, al entrar en el cuerpo, no causaba síntomas inmediatos. Se acumulaba gradualmente, luego se liberaba lentamente, atacando el sistema nervioso central. Provocaba falsos infartos, derrames cerebrales o debilitamiento general, sin dejar rastros en autopsias convencionales. Sentí que mi corazón se detenía. El informe de autopsia de mi padre concluyó: muerte por infarto agudo de miocardio. Adriana abrió otra carpeta, transacción, dentro, documentos del trato. Un contrato de compra del N27 por 5 millones de euros. El vendedor era la compañía química del padre de Tomás. El comprador, una empresa fantasma con sede en Singapur, pero en la última página. La firma del representante del comprador era inconfundible. La firma de Marcos. Junto a ella, el sello de su empresa privada, la que siempre decía que estaba en números rojos. La fecha del contrato, una semana antes de la muerte de mi padre. Se me cerró la garganta. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Pero había más.
Una última carpeta, audio. Adriana me miró dudosa. Abre, ordené con voz que apenas reconocía como mía. Pulsó reproducir, una grabación de audio sonó. No una, sino dos voces masculinas. Una era la voz de Marcos, dolorosamente familiar; la otra, aguda y maliciosa, era la de Diego, mi primo, el que siempre había envidiado que papá no le dejara el consorcio a él. Todo en orden, se escuchó la voz de Diego. El viejo no sospecha nada. Tranquilo, rió Marcos. Confía en mí ciegamente. Me ve como un hijo. Le preparo el café personalmente cada día, con un pequeño ingrediente especial de Alemania. Ni el mejor médico podría concluir otra cosa que agotamiento laboral. Pronto el consorcio mediterráneo será nuestro. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó Diego. De esa ingenua es fácil, respondió Marcos. Su voz, antes tan dulce, ahora sonaba repugnante. Está perdidamente enamorada de mí. Hará lo que yo diga. Cuando el viejo se haya ido, la enviaré lentamente a reunirse con su papito. Un accidente, una reacción alérgica, pan comido. Para entonces seré su esposo legal y tú su primo más cercano. Este imperio, estos 200 millones, serán nuestros. La conversación continuaba con planes sórdidos, palabras venenosas dirigidas a mí y al hombre que más amé en el mundo. Dejé de escuchar. Todos los sonidos se desvanecieron, las pruebas eran abrumadoras. El hombre al que había entregado 5 años de amor puro, el que juró protegerme siempre, era el mismo que asesinó a mi padre, y planeaba asesinarme a mí, junto con mi primo, a quien siempre había respetado, una farsa perfecta para robarlo todo. Amor, confianza, felicidad, todo hecho pedazos. No lloré, no grité, un vacío aterrador se apoderó de mí. Pero el dolor se transformó en algo más. Algo frío, algo implacable. Y levanté y miré a Rodrigo. Mis ojos ya no mostraban debilidad. Rodrigo, prepara todo para volver a Barcelona. Es hora de que yo reescriba el final de esta historia. Capítulo 6, La máscara. El colapso duró solo un instante. Inmediatamente después, una calma extraña me envolvió. Las lágrimas no podían caer porque el dolor se había transformado en determinación. El odio había forjado una voluntad de hierro. Me miré en el espejo. Ya no era la joven heredera débil que solo conocía el amor romántico. Ya no era la presidenta novata abrumada por una carga demasiado grande. En mis ojos ahora brillaba algo diferente. Determinación. Y fuego de venganza ardiendo lentamente. Señorita, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Rodrigo. Su voz mostraba preocupación pero también disposición. Podríamos entregar estas pruebas a la policía. Con esto, pagarán. Negué con la cabeza. Aún no, Rodrigo. La mayoría de estas pruebas son digitales. Marcos y Diego son astutos, tienen contactos. Podrían destruir las pruebas o negarlas. Además, hay algo más que no conocemos. No podemos alertarlos. Si muero, o si saben que los descubrí, todo termina. Caminé por la habitación, mi mente trabajando a velocidad vertiginosa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. ¿Creen que soy un cordero inocente?, dije, una sonrisa fría formándose en mis labios. Pues seguiré siendo el cordero, incluso más inocente, más débil. Volveré y actuaré como la esposa que confía ciegamente. La presidenta títere que no sabe nada de negocios y depende completamente de la guía de Marcos y la ayuda de primo Diego. Rodrigo me miró sorprendido por mi transformación. Pero rápidamente comprendió. Quiere usar sus propios planes contra ellos, exacto. Quieren que muera, pero no de inmediato. Me necesitan viva como fachada para tomar control legal del consorcio. Ese es nuestro tiempo. Necesito tu ayuda en 3 cosas. Primero, protege a Tomás a toda costa. Es el testigo más importante y le debo la vida. Llévalo donde nadie pueda encontrarlo. Segundo, investiga en secreto a Valeria, la amante de Marcos. Quiero saberlo todo sobre ella. Tercero, infiltra a tu gente en el círculo de Marcos y Diego. Vigila cada movimiento, cada llamada, cada reunión. Necesitamos más pruebas. Pruebas irrefutables. Entendido, señorita. Todo con máxima discreción. Volveré al consorcio mediterráneo, continué. Ese sillón de presidenta me lo dejó mi padre. No solo me sentaré en él. Tomaré el poder de verdad. Consolidaré mi posición. Eliminaré poco a poco a los secuaces de Diego y traeré de vuelta a la gente leal a papá. Esta guerra no se librará en tribunales. Se librará en la sala de juntas. El plan estaba trazado. Ya no tenía miedo. Ahora, cada día junto a Marcos sería una actuación. Cada palabra de amor que dijera sería una maldición silenciosa. Cada sonrisa escondería un puñal, esperando el momento de atacar. Capítulo 7, el contraataque. El vuelo de Menorca a Barcelona pareció eterno. Me senté junto a Marcos, apoyando mi cabeza en su hombro como siempre hacía. Me rodeó con su brazo, susurrando palabras dulces de consuelo. Cuando lleguemos a casa, descansa mucho, mi amor. Deja que Diego y yo nos encarguemos de todo en la empresa. Levanté la vista hacia él, forzando lágrimas. Gracias, cariño. Sin ti no sé qué haría. Marcos sonrió satisfecho. Una sonrisa que antes me parecía la más cálida del mundo. Ahora solo me provocaba náusea profunda por su falsedad.
No sabía que el cordero que abrazaba estaba lista para convertirse en loba. La partida acababa de empezar. El primer día de vuelta en el Consorcio Mediterráneo. Elegí deliberadamente un vestido blanco, elegante y sencillo. Maquillaje ligero, apariencia frágil, necesitada de protección. Marcos me acompañó hasta la puerta de la oficina presidencial. Quédate aquí y descansa. Yo presidiré las reuniones de hoy. Si necesitas algo, llámame. Asentí dócilmente, viéndolo marchar con ojos llenos de confianza fingida. Pero en cuanto la puerta se cerró, la sonrisa desapareció de mi rostro. Pulsé el intercomunicador. Señorita Torres, convoque a todos los jefes de departamento a la sala de juntas principal en 15 minutos. Yo presidiré la reunión. Mi secretaria se sorprendió, pero obedeció inmediatamente. 15 minutos después, entré en la sala de juntas. Todos los directores estaban presentes. Marcos y Diego también, sus rostros mostrando asombro evidente. Buenos días, dije. Mi voz sonaba débil, pero mis ojos miraban fijamente a cada persona. Gracias por venir. Sé que la pérdida de mi padre es devastadora y que aún soy inexperta. Sin embargo, el Consorcio Mediterráneo fue su obra de vida. No puedo permitir que se hunda. A partir de hoy, dirigiré personalmente todas las operaciones. Vi a Diego esbozar una sonrisa burlona. Marcos frunció el ceño. Elena, intervino Marcos con tono preocupado. Acabas de regresar de viaje. Tu salud no está recuperada. Deja que Diego y yo nos ocupemos. No tienes que esforzarte tanto. Gracias, Marcos, me giré para mirarlo, sonriendo dulcemente. Pero precisamente porque quiero que papá descanse en paz, debo ser más fuerte. Confío en que con tu ayuda, la de Diego y la de todos aquí, lo conseguiré. Sin darles oportunidad de interrumpir, continué. Lo primero, quiero restituir a quienes fueron la mano derecha de mi padre. Señor Mendoza, lo invito a volver como director financiero. Señor Ortega, el departamento de estrategia necesita su experiencia. Espero que todos me ayuden a llevar esta carga. El señor Mendoza y el señor Ortega, dos directores veteranos que Diego había forzado a jubilación anticipada tras la muerte de papá. Me miraron atónitos. Gratitud y emoción llenaron sus ojos. Los aliados de Diego en la sala comenzaron a murmurar. Era mi primer golpe. Lo segundo, continué, mi voz volviéndose más seria. He escuchado rumores sobre falta de transparencia en algunos proyectos del Departamento de Desarrollo, del cual Diego es responsable. El rostro de Diego cambió de color. Ese departamento era su feudo personal, desde donde desviaba fondos para garantizar la integridad del consorcio. He decidido contratar una firma de auditoría independiente de prestigio internacional para auditar todas las operaciones del Departamento de Desarrollo de los últimos 3 años. Durante la auditoría, Diego quedará temporalmente suspendido de su cargo de vicepresidente para garantizar objetividad. Yo supervisaré directamente su trabajo. La sala estalló. Nadie podía creer que una mujer aparentemente frágil como yo pudiera tomar decisiones tan audaces. Diego se levantó de un salto, la cara roja de furia. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Sabes lo que dices? ¿Con qué derecho me suspendes? Con el derecho que me otorga ser presidenta del Consejo de Administración, respondí con voz gélida, sin rastro de afecto familiar. Lo hago por el bien del consorcio. Diego, si estás limpio, no tienes nada que temer de una auditoría, ¿verdad? Diego se quedó sin palabras. Miró a Marcos buscando ayuda, pero Marcos también estaba estupefacto. Seguramente no esperaba que su gatita sacara las garras. Pero delante de toda la directiva, no podía defender a Diego de forma tan descarada. Solo pudo levantarse y decir con torpeza, creo que la decisión de Elena es precipitada, pero quizás necesaria para aclarar las cosas. Diego, tómate un descanso. Diego salió furioso de la sala. Sabía que la guerra por el poder había comenzado oficialmente. Había ganado el primer asalto. Pero también sabía que, a partir de ese momento, ya no me subestimarían, las conspiraciones contra mí se volverían, sin duda, mucho más peligrosas. Capítulo 8, la trampa se cierra. Esa noche, Marcos volvió a casa con expresión muy diferente. Ya no había ternura, sino escrutinio frío. Se sentó frente a mí durante la cena en silencio inusual. Yo mantuve mi papel de inocente, sirviéndole comida como si nada. Hoy me sorprendiste, dijo finalmente, haciendo girar su copa de vino. No pensaba que fueras tan decidida. Yo tampoco quería, respondí con tristeza convincente, pero pienso en papá, en su legado. No puedo dejar que gente deshonesta dañe el consorcio. Aunque Diego sea mi primo, los negocios son los negocios. ¿Hice bien, cariño? Levanté mis ojos llorosos hacia él. Una pregunta que era sonda y muestra de debilidad, de necesidad de aprobación. La tensión en el rostro de Marcos se relajó levemente. Quizás volvió a creer que mis acciones de hoy no eran más que el arrebato de una joven intentando demostrar su valía tras la muerte de su padre. No un plan meticulosamente calculado. Hiciste lo correcto, dijo, su voz suavizándose. Es que me preocupo por ti. Los negocios son complicados. No te cargues con tanto.
Déjamelo a mí. Yo me encargaré. Asentí sumisamente, pero por dentro, sonreía con desdén tal como esperaba. Aún no se había dado cuenta de que la presa había empezado a tender la trampa al cazador. Días después, llegó el informe de Rodrigo sobre la amante de Marcos. Al leer el nombre en el expediente, me quedé helada. Valeria Cruz, una antigua compañera de universidad. Valeria había estudiado farmacia. Era inteligente y ambiciosa. En aquel entonces mostró interés por Marcos, pero él no le correspondió. ¿Quién iba a decir que, después de tantos años, estarían involucrados? Peor aún, ahora trabajaba para una multinacional farmacéutica especializada en investigación de compuestos químicos. Sus conocimientos eran la pieza faltante del rompecabezas. Explicaban cómo Marcos pudo usar el veneno de forma tan sofisticada. Rodrigo también había instalado un dispositivo de escucha en el teléfono que Marcos usaba para comunicaciones privadas. No, tuve que esperar mucho de esa noche. Mientras yo fingía leer documentos en la biblioteca, Marcos hablaba por teléfono en el balcón. A través de un auricular diminuto, escuché claramente la voz aguda de Valeria: ¿viste a tu mujercita hoy? Atreviéndose a suspender a Diego. Ya no es la niña ingenua que creías. No te preocupes, la voz de Marcos sonó grave y llena de desprecio. Solo pasará el berrinche. Unas cuantas palabras bonitas y volver a comer de mi mano. Pero tienes razón. Tenemos que acelerar el plan. Si sigue en el poder mucho tiempo, las cosas se pueden complicar. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Valeria. ¿El método anterior otra vez? Llevará demasiado tiempo. No, respondió Marcos. El método anterior es muy lento. Estoy pensando en un accidente, o quizás un shock anafiláctico severo. Tú eres farmacéutica, sabes más de esto que yo. Busca algo que pueda causar una reacción violenta combinado con el antihistamínico que suele tomar para su alergia. Tiene que parecer accidental, sin dejar rastro. Mi corazón se heló. No solo querían matarme, querían hacerlo de forma más cruel y rápida, usando mi propia alergia al polen para crear una muerte de apariencia natural. De acuerdo, rió Valeria. Eso no es difícil. El próximo fin de semana, el consorcio tiene un viaje de negocios a la Costa Brava para inspeccionar el nuevo proyecto de resort. Un lugar con montañas y mar es perfecto para que ocurra un pequeño accidente. Buena idea. Queda decidido. Después de que todo termine, le haré firmar un poder notarial completo sobre sus bienes con la excusa de su débil salud. Y todo será nuestro. La llamada terminó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, apretando los puños. La Costa Brava. Una trampa mortal me esperaba allí, pero ellos no sabían que yo también necesitaba una trampa. Para darle la vuelta a la partida de una vez por todas, capítulo 9, el juego final, a la mañana siguiente. Durante el desayuno, fingí entusiasmo. Cariño, he estado revisando el proyecto del resort en Costa Brava. Tiene potencial increíble. Creo que también deberíamos invertir en energías renovables allí. He preparado un plan preliminar. ¿Lo revisas? Le entregué a Marcos una carpeta cuidadosamente preparada. Marcos la tomó, sorprendido gratamente por mi iniciativa. Por supuesto, mi amor. Es bueno verte tan involucrada. Lo que no sabía era que esa carpeta contenía documentos falsos meticulosamente diseñados para hacer que creyera que yo era completamente ignorante de los aspectos técnicos del negocio, reforzando su creencia de que era manipulable. Mientras tanto, Rodrigo trabajaba en silencio. Infiltró a 2 de sus mejores agentes en el equipo de seguridad que acompañaría el viaje a Costa Brava. También instaló cámaras ocultas en las habitaciones del